Bueno, vamos a hacer inicio de otra nota que creemos que la urgencia de los acontecimientos ameritan poder escuchar la palabra autorizada de los especialistas. Esto tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández en el día de ayer respecto de lo que significa la intervención y el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de expropiación y declaración de utilidad pública de la empresa Vicentín. Para ello consideramos necesario tener la palabra autorizada, como decía anteriormente, de quienes se encargan de estos temas y tienen una visión un poco más amplia y sí son quienes pueden medir el tester de la economía, no solo por lo que significaría la expropiación de la empresa, sino qué tipo de impacto tendría en el mercado interno. Es por eso que le damos la bienvenida a el economista Miguel Ponce en este ciclo de entrevistas y ya ir directo a la pregunta, si le parece, Miguel. Perfecto. Sí, evidentemente la situación por la que atravesaba Vicentín, una de las grandes jugadoras, ¿no es cierto?, en temas de la comercialización de granos, iba desde una situación en la cual prácticamente había cesación de pago, decía como 6 meses, hasta el hecho de que caminaba hacia una quiebra notoria y esto podía terminar carancheada, ¿no es cierto?, o extranjerizada, o andaba allí dando vuelta el grupo Manzano, o andaba dando vuelta algún banco importante, o alguna de las multinacionales que ya están manejando el 70% del comercio de granos. Con lo Claro. cual, Ahora, Miguel, claramente, le, sí. le quiero hacer esta preguntita. Lo que usted está diciendo es demasiado importante y me gustaría preguntarles, en función ya de lo que dijo, ¿qué es Vicentín? Aquel que no conoce, el ciudadano de a pie, ¿qué representa Vicentín para la economía nacional? Vicente es posiblemente la empresa más importante de la región, donde las cooperativas, ¿no es cierto?, de productoras llevan sus granos, transforma y produce aceite, exporta granos de por aquí, también tiene vitivinicultura en Mendoza, tiene una desmotadora y una textil, ¿no es cierto?, que depende de ella, Sí, claro. tiene una cantidad de inversiones vinculadas no solo a lo que tiene que ver con la agroindustria, sino también este tema textil al que yo hacía referencia. Y una diversificación, fíjese usted que tiene sedes no solo en Argentina, sino en Paraguay, en Uruguay, en San Pablo, dentro de Argentina, en Mendoza y en algún otro lugar, con la bodega, ¿no es cierto?, que hacía referencia yo. Es decir, es una empresa muy importante, pero sobre todo que agrupa y canaliza el trabajo de miles y miles de pequeños productores, fundamentalmente de 2 o 3 de las principales agrupaciones de cooperativas, AFA, allí FACA, ¿no es cierto?, todas muy vinculadas en general a la Federación Agraria Argentina. Por eso es que hemos escuchado, yo he hablado con ellos y también con la gente de Coninagro, y seguramente acá hay 2 etapas. Esta A ver. primera etapa que hemos conocido ayer, en la cual hay un DNU por el cual precisamente se interviene por 60 días y se designa un interventor y un viceinterventor, y una segunda etapa que es más importante, y aquí vamos a poner el acento luego en el análisis, que es la que va a tratar en el Congreso, ¿no es cierto?, Sí, claro. la estructuración de lo que va a ser la empresa en definitiva. Y acá fíjense ustedes, en Santa Fe, el Sí. artículo 38 de la actual Constitución de Santa Fe es producto de 2 distinguidos santafesinos, que en su tiempo uno de los cuales fue gobernador, Aldo Tesio, y Sí. el otro Malaponte, que propusieron que la comercialización de los granos santafesinos estuviera en manos de los santafesinos. Así que Claro. para nosotros creo que hasta cumplimenta un deseo constitucional el hecho de que una empresa de la envergadura de Vicentín hoy, en definitiva, pueda llegar a tener una consolidación allí.
Se está hablando, ¿no es cierto?, de público-privado. Se está hablando de público por el hecho del sector de YPF y privado. ¿Quiénes tienen que ser los privados? Y nuestro deseo, nuestro planteo, lo que estamos viendo, que es el deseo de los productores agropecuarios de Santa Fe, es que sean los propios representantes de las cooperativas, es decir, Sí, el claro. sector privado que apuntale esto, sean las cooperativas nucleadas, ¿no es cierto?, que tienen tanta fuerza y tanta historia en posiblemente el movimiento cooperativo más importante del país, que lo tienen allí en Santa Fe, ¿no? Sí, claro. Ayer cuando hablábamos con Eduardo Bussi, nos Ujú. hizo una salvedad, Miguel, a ver si lo interpretamos, tal vez seguramente usted tenga otra información. Nos decía de Por favor. que él hacía una suerte de llamamiento Sí, a las autoridades a que sean convocados a constituir esta mesa que va de alguna manera gerenciar lo que va a ser la futura figura que se adoptará, que no sé cuál es, en Vicentín. Y que él lo así hacía es. a título de demanda, más que como una expresión de deseos. Esto tiene que ver con que los actores todavía se tienen que sentar a la mesa y definir qué grado de participación va a tener cada uno. Absolutamente, yo por eso estoy convencido Sí, de que es necesario precisamente que la representación parlamentaria de Santa Fe sí. tenga un rol de ser escuchada en el Parlamento Nacional cuando se defina esta ley como, yo diría, una voz autorizada y no en el marco de diluirse en el número, porque Claro. me parece que esto que está diciendo Bussi está en línea con esto que yo hacía referencia, Sí, y exacto. creo que claramente marca de que en la futura organización el movimiento cooperativo sea el que aporte la pata privada a ese acuerdo público-privado, que es el que en definitiva va a terminar conduciendo una empresa de tamaña envergadura. Ustedes fíjense la importancia que tiene, ¿no? Nosotros, particularmente yo, me encargo de dar charlas sobre cómo viene la economía post-pandemia, etcétera, y demás. Últimamente estoy hablando, además, de Ujú. la importancia de la economía durante la pandemia. Primero, por lo alargado que vienen los temas de la curva en la Argentina, y segundo, porque lo que hagamos ahora condiciona cómo vamos a poder enfrentar las oportunidades que el propio futuro nos plantea. Esto tiene como prerequisito, obviamente, el cierre del acuerdo de deuda externa, pero por otro lado, medidas como esta. Es Claro. decir, en estos momentos las oportunidades que hay a nivel comercio exterior son muy importantes, y Vicentín puede ser un elemento central. Nosotros tenemos que el enfrentamiento entre Australia y China hace que China pueda empezar a comprarnos cebada a nosotros y más carne a nosotros. Ujú. Rusia ha cerrado su frontera a toda exportación de grano, Vietnam a toda exportación de arroz, en defensa de la soberanía alimentaria de sus poblaciones que se ven afectadas, o que existiría la posibilidad de verse afectadas. Nosotros tenemos la posibilidad de que nos quedamos casi sin competidores, que eran competidores directos nuestros, de producciones regionales nuestras, y claramente podemos comenzar a aprovechar estas oportunidades que la propia crisis nos plantea ahora. Por eso es tan importante solucionar rápidamente lo de Vicentín. Claro, ahora me quería detener aquí. Hay tres puntos que me llaman la atención respecto de lo que fue desde ayer, el día del anuncio, a lo que se pudo ver hoy como repercusión de ese anuncio. En primer lugar, se habló de que el presidente habló de soberanía alimentaria, también aludió a una empresa de carácter de testigo, y también están aquellos que dicen de que esto no es posible porque Vicentín no tiene el grueso de su producción, por decirlo así, comercializado en el mercado interno. A ver si lo podemos desgranar, Miguel. ¿Me ayuda con eso? ¿Será una empresa testigo? ¿Cómo lo va a hacer si no tiene mercado interno? Excepto que se dedique y que reformule su propia política de comercialización, mirando un poco más hacia adentro. ¿Será testigo si es que es así? ¿O cómo es? No, me parece que a lo que se refiere cuando se habla de empresa testigo es Ujú.
precisamente a la diferencia de trato que puede haber con los productores e inclusive hasta los precios que puede pagarle Vicentín a los productores para el proceso exportador. Quiero decir, si no existiera, si solamente las multinacionales monopolizaran el manejo del comercio exterior, fijarían condiciones que a lo mejor Vicentín, por el propio peso que tiene Vicentín, podría ser de testigo en ese sentido, Claro. en el del trato y en el del precio a los productores locales, evitando situaciones hegemónicas que pudiesen ir en detrimento de la producción local. Por eso yo digo que es tan importante que la pata privada en la futura Vicentín sea el sector que responde a los productores organizados a través del movimiento cooperativo organizado. Bien. Desde ya. Y respecto de la soberanía alimentaria, como lo Perdón. rescataba el presidente. Claro. Lo de la soberanía alimentaria es bastante más simple de entender. A ver. Nosotros en realidad nosotros no tenemos un problema de soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que yo le comentaba recién de Rusia y Vietnam, nosotros tenemos hoy 46 millones de argentinos aproximadamente, casas más, casas menos, como diría un santiagueño, pero tenemos capacidad para producir alimentos para 460 o 480 millones de personas en el mundo. En estos momentos, viendo lo que se denomina las 5 hambrunas mundiales, que nos permitirían a nosotros acudir, ¿no es cierto?, obviamente vendiendo nuestras producciones para solucionar elementos que puesto la humanidad lamenta. Pero nosotros tenemos claramente esa posibilidad. La soberanía alimentaria implica que seguramente en lo que está pensando el presidente es en que la capacidad de que diariamente le llegue la comida a los argentinos está vinculado a que haya empresas, ¿no es cierto?, de capital nacional como las que ocurrirían en este caso, sobre todo cuando se da organizaciones del tipo capital público-privado como el que se está planteando. Perfecto. Ahora, de acuerdo a su experiencia, Miguel, ya para ir redondeando, por si nos acercamos a los 15 minutos, ¿qué le indica qué tiempo llevará esto? Más allá de que lo que es el tratamiento parlamentario, yo descarto que por el número que tiene el oficialismo, tanto en el Senado como en diputados, no digo que será un trámite, pero sí será una ley que se va a aprobar. Poner en marcha, Vicentín, en términos de lo que el presidente ayer hablaba, ¿cuánto tiempo lleva? Y le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque después de todo lo que se dice, seguramente a quien nos está viendo, habrá una señora, un señor por allí del otro lado de la pantalla que está diciendo, y si se aplica esto a mí, ¿cuál es el beneficio que me da, digamos, como ciudadano, como comprador de productos elaborados en la República Argentina? ¿Qué beneficios tengo? Primero hay que desalentar dos fantasmas que se agitaron últimamente. Sí. Uno, que vamos a la nacionalización de toda empresa que esté en problemas, es decir, Venezuela, este tipo de cosas, ¿no es cierto?, con Sí, el claro. que se ha estado agitando. El otro, que esto es el primer paso para llegar a la Junta Nacional de Granos. Nada que ver con esto. Este es un tema puntual. Por eso me parece importante que sea visualizado esto como un caso testigo de un tema que es exclusivamente puntual por la envergadura y la temática de lo que se trata. El beneficio personal, primero, es el movimiento que va a tener en términos económicos y la tranquilidad económica en la región, donde obviamente la máquina pueda moverse sin las angustias de hoy, donde los trabajadores no saben si van a seguir cobrando, donde los productores no saben si le van a pagar los que le deben, y donde esos mismos productores no saben si van a poder seguir vendiendo sus producciones. Obviamente lo va a sentir el hombre común en lo que es la actividad de esta economía inserta en una economía regional que todos esperamos pueda ir floreciendo y recuperándose a medida que nos vayamos dejando atrás la pandemia, ¿cierto? Claro, en síntesis usted evalúa que esta es una acción de carácter positiva, si se quiere, con vistas a poder cimentar políticas en materia económica que vayan orientando y perfilándose a la Argentina como un país que trata de resolver sus problemas y donde puedan llegar a vivir mejor sus ciudadanos.
Obviamente, supongo yo, es el objetivo que todos tenemos y que todos queremos lograr. La diferencia a lo mejor que tenemos a veces es de matices en cuanto a los caminos, no en Sí, cuanto a los fines. Por eso a mí a veces me resulta de terrible, diríamos, bronca visualizar que haya sectores como los que ayer a través el manifiesto que sacaron algunos sí. partidos de la oposición, descartaran, ¿no es cierto?, poder analizar con algún grado de frialdad y Ujú. de objetividad una resolución que se está adoptando en defensa del trabajo nacional, en defensa de las fuentes de trabajo nacionales, evitando la extranjerización de una tan importante empresa como es Vicentín, y me parece que en esto hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de la dirigencia argentina. Habrá Estamos que, atravesando una situación límite, una sí, situación muy difícil, donde es imprescindible que se actúe con responsabilidad. dejar las campañas políticas de lado de cara al año que Sí, viene, ¿no? Esto es más o tengo menos. totalmente de acuerdo con usted. Perfecto. Totalmente. Miguel, yo desde ya le agradezco su tiempo, gracias por participar de este ciclo. Seguramente nos vamos a estar contactando con usted como para poder profundizar y es una invitación. Vamos a ir siguiendo los pasos de qué es lo que va a pasar en Vicentín y en otros terrenos de la economía. Inauguramos este ciclo con usted respecto de la economía y entonces sí, la semana que viene, si quiere, nos vamos a poner al tanto respecto de lo que va a ser la agenda. Sí, señor, sobre todo porque seguramente para la semana que viene vamos a tener novedades con el tema deuda externa, con el cierre de ese tema. Perfecto. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo a ustedes y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, escuchábamos al economista Miguel Ponce. Miguel Ponce, les quiero comentar, es quien de alguna manera asesora, coordina los equipos de economistas de la Unión Cívica Radical, me refiero en el orden nacional, de una amplia participación y protagonismo en lo que significan aquellos documentos en los cuales la Unión Cívica Radical se compromete. Claro que entendamos bien de que hay dos líneas bien definidas. Se podría llegar a decir de que esta línea, más allá de quien me esté escuchando y seguramente no le va a gustar, es mucho más nacional que otra. Sabemos las vicisitudes por las cuales pasa la Unión Cívica Radical, pero aún así hay economistas de valía que podemos rescatar respecto de cómo hace los enfoques cada vez que están mirando cuál es el interés nacional. Así que a título de síntesis nos queda esperar, tal cual escuchábamos, y ver cuáles son los pasos, qué medidas se van a ir instrumentando, de qué manera se van a establecer las agendas, quiénes van a ser los actores que van a ser convocados a dar la entidad a esta nueva empresa Vicentín. Y bueno, seguramente con el devenir del tiempo vamos a estar enterados y bueno, vamos a ir contándotelo, a ver qué es lo que podemos informarte y qué es lo que te podemos decir más allá de lo que se está planteando en los otros medios. Hasta luego.